se puede ver en Inglaterra con Escocia. Y vamos a ver también que esta parte de denigrar la cultura y de decirle, pasar de un idioma a decirle lengua, es algo muy fuerte que utilizan los imperios para intentar centralizar, porque los imperios españoles y el imperio inglés van a ser completamente centralizadores. No en la época de los Habsburgo, en la época de los Habsburgo eran muchísimo más federales, pero vamos a ver que cuando llegan los Borbones a España, que ahorita vamos a hablar sobre la guerra de sucesión, son muy centralizadores. La manera que tienen de centralizar todo es el idioma español y la cultura española. Si vemos ahora, la cultura española es una mezcla de la cultura castellana con la flamenca. Que cuando llegó la corte flamenca, que tenía sus excesos en joyas, tenía sus excesos en dinero, en vestidos, que gastaban muchísimo dinero, estas tradiciones las terminaron adoptando los castellanos. Y como quien gobernaba y el rey era de la línea de los Austrias, se crió con costumbres austríacas, y el rey de España, de las Españas, estuvo durante muchísimo tiempo gobernado bajo costumbres, educado en costumbres austríacas, en costumbres que funcionaban a lo mejor en la época medieval y que a lo mejor funcionaban en Austria, en Bohemia, en Europa del Este, pero que no funcionaban en reinos como España o como Castilla, y que va a causar que, por ejemplo, la elección de Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico fue completamente comprada. No se eligió, los electores no eligieron bajo su propia conciencia a Carlos V. Ellos fueron pagados, fueron sobornados, y a último momento se cree que Carlos V contrató a mercenarios para que entrasen al palacio elector en Aquisgrán para forzar a los príncipes electores a que los escogieran a él. Y entraron mercenarios a forzar a los 7 príncipes electores a que votaran por él. Así ¿cómo se llama? De fuerte puede llegar a ser o sea, no fue para nada una elección libre, fue completamente sobornada, se usó muchísima violencia, y todo este dinero que se gastaron lo necesitaba más la gente, por ejemplo, que Carlos V nada más para tener un título más. Porque insisto que no puedes gobernar todos estos territorios, no te da la capacidad para poder gobernar 1, 2, 3, 4, 5 coronas, 6 coronas al mismo tiempo. Entonces Carlos V tuvo que delegar muchísimo poder en gobernadores en el Sacro Imperio Romano Germánico. Nada más pagó muchísimo dinero y causó una guerra civil, la guerra de las comunidades, para tener el título de rey de los romanos y de rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Porque realmente el Sacro Imperio Romano Germánico intentó meter la reforma protestante, y vemos que no pudo, porque claramente el protestantismo se arraigó muchísimo en Alemania, y él todo lo que quiso detener la reforma protestante no pudo. Eso fue la única herencia que le dejó al Sacro Imperio Romano Germánico, porque no podías gobernar desde Segovia a Alemania, y menos cuando Francia impide que pasen tus correos, y menos cuando hay tormentas por todas partes que impiden que pasen tus notas y tus órdenes. Entonces vamos a ver que esto es muy malo para España. Va a causar que la Casa de... Bueno, ahorita hablamos de la siguiente diapositiva, es el deterioro de la Casa de Austria. Retomar la clase. Vamos a retomar la clase haciendo una pregunta primero. ¿Alguien sabe qué es la hemofilia? ¿Han oído hablar de la hemofilia? ¿Cómo? La hemofilia es la enfermedad, también conocida como enfermedad de los reyes, es consecuencia de la consanguinidad. El hecho de haberte casado y de haber tenido hijos con tu primo, con tu tío, con tu tía o tía, con familia cercana, causa que la sangre tenga graves problemas de coagulación, y esto posteriormente causa que pierdas capacidades cognitivas, la capacidad de moverte, la capacidad de pensar, etc. Vamos a ver que los Habsburgo tenían una manía muy interesante, que era casarse siempre con su familia. Y esto va a causar que la casa de Habsburgo durante los años 600 y principios de los 700, bueno, 600 y 700, tengan problemas muy graves de hemofilia, pero exageradamente graves, al punto de que yo puedo comparar esta anécdota con lo que hablábamos de los romanos, que tomaban agua directamente de tuberías de cobre. Ellos tenían manera de saber. De plomo, ¿no? De plomo, perdón. Ellos tenían manera de saber que esta enfermedad, que la consanguinidad causaba esto. Vamos a ver que posteriormente el último rey de la casa de Habsburgo no va a poder tener hijos. Precisamente por esta hemofilia que tiene, la naturaleza le va a dictar que no puede tener hijos. Era completamente estéril, no podía tener hijos. Y aparte no tenía una capacidad mental muy alta, era muy lento, hablaba completamente así, y se conoce como Carlos III
III o Carlos III el hechizado. El hechizado porque no podían explicar por qué estaba tan mal. La única manera de explicarlo era que estaba hechizado por alguien. Les voy a leer ahora esta es la autopsia que se le hace a Carlos II después de morir. La autopsia dice: no tenía el cadáver ni una gota de sangre, el corazón aparece del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, en el riñón tenía 3 grandes cálculos, y un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Esta va a ser la consecuencia de que durante generaciones la casa de Austria se case con primos, con hermanos y con tíos. Y esto va a causar que Carlos II, el hechizado, no deje descendencia. Lo casan, fallece su mujer, se casa con una noble italiana, que era la mujer más fértil de Europa, y no logran tener hijos, aún así. Esto va a ser el imperio que va a gobernar la casa de Austria. Vamos a ver que colonizan toda América. Esto es el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Perú, el virreinato del Río de la Plata, y posteriormente el hijo de Carlos V, Felipe II, si no me equivoco, se casa con la heredera al trono portugués y unen las coronas de Portugal, de Castilla y de Aragón. Así que todos los territorios colonizados por Portugal van a estar durante mucho tiempo bajo la influencia de la corona de Castilla. Esto es la Unión Ibérica, la unión de la corona de Aragón, de la corona de Castilla y de la corona de Portugal. ¿Qué estaba pasando en Cataluña en esta época? Bueno, pues se divide las influencias y se dice Castilla y Portugal para acá, Cataluña, y de hecho únicamente Cataluña, y Aragón, porque Aragón tenía todo el comercio interno, pero Cataluña tenía todo el comercio marítimo. Cataluña se va a centrar completamente en el Mediterráneo. Cataluña se va a centrar al comercio del Mediterráneo con el consulado del mar y con las instituciones que vemos que siguen vigentes en esta época, entre 1500 y 1710, siguen vigentes las instituciones catalanas. Se van a centrar completamente en el Mediterráneo y en el comercio. Precisamente por esto Barcelona y las ciudades catalanas van a tener un ritmo de crecimiento muy acelerado, completamente diferente al de las zonas rurales de Madrid. Pero ¿qué es lo que recibía Madrid y lo que recibía Portugal? El oro de México, la plata portuguesa, la plata mexicana y la plata argentina. Pero de todos los envíos que mandaba las colonias hacia Castilla, la mitad, un cuarto, un octavo, varía mucho con respecto a las indicaciones del rey de Inglaterra, van a ser robados por Inglaterra y por Francia y están a día de hoy en las iglesias anglicanas de Inglaterra. La gran mayoría del oro de las iglesias construidas a partir de 1500 y 1600 en Inglaterra es oro mexicano o es oro colombiano, porque todo se lo robaban de los corsarios ingleses. Isabel I es precisamente conocida por haber sido la que daba ¿cómo se llama? No es un de corsarios, concesiones. Es un papel que firmaba la reina para autorizar a navegantes como Francis Drake a robar, pillar y asaltar puertos, barcos en nombre de la corona inglesa. No me acuerdo, permiso de... se me acaba de ir el nombre, pero es este permiso que otorgaban los reyes de Inglaterra para dar a sus navegantes la autoridad entera para saquear todo lo que ellos quisieran en nombre de la corona inglesa y darle posteriormente las riquezas al reino de Inglaterra. Patente de corso, se conoce como patente de corso. Vamos a ver que la monarquía austríaca en el reino de las Españas, porque se conocía como las Españas, porque eran varios reinos en España, varios territorios en España, no era el reino de España, eran las Españas, porque había mucha pluralidad cultural, al punto de que un ciudadano nacido en el virreinato de la Nueva España tenía exactamente los mismos derechos que un ciudadano nacido en Galicia o un ciudadano nacido en Andalucía. Tenían los mismos derechos bajo la corona de Austria. Eso es muy importante recalcar, que legal de jure tenían los mismos derechos. Son cosas que se aplicase de facto, pero de jure la provincia, el virreinato de Cataluña, que va a ser como Cataluña se va a organizar posteriormente, porque tenía un virrey y era englobado en el Principado de Cataluña,
este virreinato tenía más o menos la misma autonomía que el virreinato de la Nueva España y se nombraban virreyes en sustitución del rey. El virrey es aquel que está en sustitución del rey y que ejerce en nombre del rey. El virreinato de la Nueva España tenía el suyo, el virreinato de Nueva Granada, Perú, el Río de la Plata y posteriormente el virreinato de Portugal, de Brasil, cuando se unen en la Unión Ibérica, y luego posteriormente las posesiones portuguesas en India. Y vamos a ver que el virreinato de la Nueva España, como curiosidad histórica, llegó a abarcar todo el norte de Estados Unidos, el control de Centroamérica y gobernaba las Filipinas. Las Filipinas estaban gobernadas directamente desde el virreinato de la Nueva España, al punto de que se llama Filipinas porque se descubre en el reinado de Felipe II de España. Y se les dicen las Filipinas, pero posteriormente con la influencia estadounidense en Filipinas evoluciona el término Filipinas. Pero el término Filipinas viene de Felipe. También tuvieron una gran influencia sobre Italia al punto de controlar Sicilia, Nápoles, durante mucho tiempo la Toscana y Milán dentro de Italia, pero van perdiendo esta influencia por el ímpetu del rey de seguir explorando los mares. ¿Cuál fue? Tu computadora acaba de morir. Pero bueno, ¿cuáles fueron uno de los principales motivos de la caída de la Casa de Austria? Los grandes impuestos que cobraban para mantener las guerras en Flandes. Vamos a hablar justo ahorita de la guerra de los 30 años y la guerra de los 80 años, pero es que se cobraban unos impuestos altísimos, única y exclusivamente para sufragar el impulso militar que tenían los tercios, los famosos tercios de Flandes, dentro de ese territorio, porque los flamencos durante muchísimo tiempo después de que ven que el que se supone que era su rey y su dinastía se va a Castilla, el mismo recelo que tienen las comunidades en Castilla lo acaban ganando los flamencos. Y precisamente por esta decisión de no asimilar territorios y de no quitarles su independencia cultural y lingüística, se crea mucho sentimiento de identidad nacional y se crean muchísimos nacionalismos a nivel colonial y estatal. Colonial con respecto a las colonias en las Américas, los virreinatos de los que ya mencioné, y estatal a nivel de Cataluña, de Aragón, de Valencia, que tenían muchísima autonomía y no tenían deseos en aquella época de conformar un estado independiente. Tenían el sentimiento de que yo soy catalán y esa persona es castellana, o yo soy catalán y esa persona es aragonesa. Si había esta diferencia, y no decías que eras español, decías que eras catalán, pero ya se entendía cuando hablabas con alguien extranjero que el catalán estaba conformado dentro del Imperio Español. Bueno, la guerra de los 30 años va a ser precisamente la consecuencia de que el emperador Carlos V, se dice que es Carlos V por Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, porque en España era Carlos I. Hay que ver que, por ejemplo, todos los reyes tienen un número: Felipe I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, etc., ¿no? En el caso de Carlos fue Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero como se supone que el Sacro Imperio Romano Germánico es más prestigioso, por decirlo de alguna manera, se dice Carlos V y no Carlos I. Como consecuencia de las políticas religiosas de Carlos V y el no poder impedir el avance del protestantismo, estalla una guerra conocida como la Guerra de los 30 años, en la que se pelean todos los luteranos y protestantes contra los católicos. Y como hemos visto durante mucho tiempo, el pretexto es la religión, pero posteriormente evoluciona al punto de que Francia, reino cristiano, que era el baluarte de la Iglesia y que defendía Escocia, entra del lado de los protestantes y se pone en lucha del lado de los protestantes contra los que se supone que eran católicos. Los países de color verde más o menos se pelean, verde pistacho, se pelean contra los países de color naranja. España y Portugal y Cataluña y Aragón, Austria y Flandes luchan en contra de Francia, de Suecia, de Noruega y varios estados del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta guerra finalmente la terminan perdiendo el bando de los católicos y inicia la guerra como el causus belli. El causus belli es un término jurídico empleado para decir inicio de el causus belli de que esto se caiga es que yo lo dejé caer. Es como el inicio, ¿no? El causus belli de la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El causus belli va a ser
desencadenante. Ajá, el desencadenante va a ser más o menos eso que es el casus belli. Y el casus belli del estallido de la guerra de los 30 años es la defenestración de Praga, en la que varios ministros y varios enviados de Austria llegan a Praga para intentar mantener conversaciones diplomáticas con ellos y son asesinados, quemados y martirizados. Esto causa el estallido de la guerra de los 30 años. La consecuencia de la guerra de los 30 años va a ser la paz de Westfalia y Alemania permanece desfragmentada en varios estados pequeños. Esto va a ser la consecuencia también de la guerra de los 30 años, que no se logra crear una gran Alemania unida, sino simplemente Alemania queda desfragmentada en varios pequeños estados. Después del reino de Felipe II y de su hijo, la Casa de Portugal va a hacer una revolución en Portugal y van a quitar fuera a los españoles, o a los castellanos, y van a hacer que tengan su propia dinastía, y la dinastía va a cambiar a ser la dinastía de Braganza. Antes gobernaba la dinastía de Avís, ahora va a ser la dinastía de Braganza, porque el rey de Portugal muere otra vez sin descendencia, y quien hereda la corona de Portugal va a ser el duque de Braganza. Así que se conoce como dinastía de Braganza. Va a ser la consecuencia de la guerra de los 30 años, y dentro del marco de la guerra de los 30 años ocurre la guerra de los segadores en Cataluña, o la guerra de los segadores en Cataluña. Francia tiene una frontera muy grande con Aragón y con Castilla, y esto causa que haya muchísima influencia francesa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que en Cataluña ya había habido durante muchísimo tiempo y todo que tenían el comercio orientado hacia el Mediterráneo muchísimos abusos por parte de los austríacos. Precisamente por eso ocupaban cargos de alta importancia, etc., ¿no? Y se cobraban una cantidad barbárica de impuestos para mantener a otros estados. Esto causa que la gente esté muy enojada, y el día del Corpus Christi se subleva Cataluña. Los segadores, que el segador es esta persona de campesino que utiliza una hoz, se levantan en armas en Cataluña, enojados con la burguesía española y con las altas esferas españolas, y se levantan en armas. La principal consecuencia de este levantamiento es el asesinato del conde de Santa Coloma, que era el virrey de Cataluña en aquella época. Y como consecuencia del levantamiento de los segadores, entra el ejército austríaco en Cataluña y quema iglesias. ¿En qué año es? 1700, 1600, ay, no lo noté. Ahorita te digo. Porque es muchísimo antes de la guerra de sucesión española. Este es el evento que marca entre la guerra de sucesión española y la guerra de los segadores, y es en 1640. De 1640 a 1652 es la guerra de los segadores. O sea, duró 12 años. Sí, según, si no me equivoco, 1640 a 1652. Sí, duró 12 años de guerra. Hay que recordar que en aquella época los ejércitos no iban en cañones y no iban en tanques, así que el movimiento de ejércitos era muy lento. Bueno, se levanta en armas Cataluña, toda la Cataluña campesina se levanta en armas en contra de la monarquía austriaca y de las altas esferas austriacas, ¿no? Se asesina al virrey de Cataluña y se le pide apoyo al enemigo de España en aquel momento, que era Francia. Así que se habla con Francia y se pacta el Pacto de Claret, en el que Francia aportará apoyo económico y militar a Cataluña, mientras Cataluña organiza su revolución, y a cambio de que tengan protección francesa y sean como aliados, ¿no? Entonces, con la ayuda de los franceses, se pelea la batalla de Montjuic, en la que sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque eran muy pocos catalanes y muy pocos franceses, contra un ejército gigante español, se logra vencer a los españoles y son echados de Austria durante 12 años, como consecuencia de la batalla de Montjuic. Se pone a Pau Claris como presidente de la Generalitat de Cataluña, se firma el Pacto de Claret y Cataluña se convierte en una república. Y esa es la primera vez que vemos que Cataluña tiene aspiraciones republicanas. Y fue una república durante aproximadamente, y se van a reír de mí, 6 días, 7 días, como consecuencia de lo que vamos a ver ahora, que es que la primera república catalana, este fue su escudo, este fue su bandera y este fue su presidente, Pau Claris. Vemos que la capital estaba en Barcelona, el presidente de la Generalitat lógicamente era Pau Claris, y la Junta General de los Pueblos de Cataluña, que eran las Cortes catalanas, aprueban la proclamación de una república catalana. Posteriormente se intentan asignar a los republicanos, que es una cosa completamente extraña, porque no había habido república, no había habido historia de república, que es una república, cómo se maneja, y se toma mucho el ejemplo de Génova, de la república de Génova. Se pone bajo protección francesa como consecuencia del Pacto de Claret,
y el conde de Barcelona, pero posteriormente Francia tenía tanta influencia en Cataluña que logra que la Junta General de Brazos reconozca al rey de Francia como conde de Barcelona. Bueno, que la República Catalana dura aproximadamente 6 o 7 días hasta que es reconocido como conde de Barcelona, el rey de Francia, para que Francia proteja todavía más a Cataluña, porque es muy difícil crear un ejército de la nada, es muy difícil crear un estado de la nada, y para precisamente asimilar que Cataluña estuviese segura, se jura al rey de Francia como conde de Barcelona. Y finalmente, en la guerra de los 30 años, logramos que quien pierde es el lado católico, y quien pierde es España. Pero la guerra de los senadores la ganan los españoles. Es una guerra satélite, es una guerra que no formó parte del escenario internacional, sino que fue una guerra alterna, ¿no? Y esta guerra alterna la ganaron los españoles. Y como consecuencia de esta guerra se firma la paz de los Pirineos, en la que Cataluña queda separada en dos partes. Cataluña, la que conocemos ahora, y la Cataluña francesa. Porque Francia se anexa el Rosellón y la Cerdaña. Y esto es un hecho muy gracioso porque España le da el Rosellón y la Cerdaña a Francia, que era el aliado de Cataluña. ¿Sí me explico la poca lógica que tiene el hecho de que Francia haya abandonado tan territoriado y se haya quedado el Rosellón y la Cerdaña, que eran territorios que son fronterizos con Francia y eran territorios muy importantes, porque esta es la Cataluña vieja. Este es de donde nació Cataluña y poco a poco fue ganando el territorio musulmán. Este es el núcleo histórico de donde sale Cataluña, que posteriormente va a ser muy importante porque por las guerras que se dieron en Occidente, que ya hemos hablado antes, sobre la expansión catalana en el norte de Francia, pues estos dos territorios tan importantes para Cataluña, histórica, cultural y lingüísticamente, son perdidos a favor de Francia. Y Francia respeta sus fueros. Vamos a ver, de la misma manera que reconoce que Navarra es un reino dentro de Francia, se respetan los fueros, los fueros son los privilegios del Rosellón y la Cerdaña. Y es la Cerdaña, no Cerdaña, no es la isla abajo de Córcega, que se suele confundir mucho, que es Cerdaña. Cerdaña es otro condado muy cercano al Rosellón. Y como curiosidad, la paz de los Pirineos, cuando se firma la paz de los Pirineos, se firma en la isla de los Faisanes. Es una isla ubicada en un río fronterizo entre Francia y España, en el País Vasco. Y esta isla de los Faisanes queda bajo soberanía conjunta de Francia y España durante 6 meses. 6 meses esta isla es española y luego pasa a ser francesa otros 6 meses. Para precisamente respetar este hecho de que no es la isla de una parte ni de otra, 6 meses de territorio es francés y otros 6 meses es español. Y ha pasado así durante ya 400 y 500 años. Y a día de hoy se sigue manteniendo esta cosa. Y ahora hay una ciudad en Francia, bueno, no en Francia, es que es complicado, pero hay que saber leer cuando firmas un tratado, porque si no sabes leer, cometes el error que cometieron los franceses durante la firma del tratado ¿cómo se llama? De los Pirineos. Y es que Libia, ¿no? dijeron que no iba a haber ningún problema anexándose todo el Rosellón y la Cerdaña. Y dijeron que todas las villas, todas las ciudades y pueblos que estuviesen en la frontera del Rosellón y la Cerdaña iban a pasar parte de Francia. Pero no consideraron una pequeña zona que se conoce como Libia, que es el enclave de Llivia, que es que en aquella época Llivia no era una ciudad ni un pueblo, era una villa. Y dijeron que Llivia era un pueblo. Entonces, cuando se firma el Tratado de los Pirineos, Llivia queda estipulada que es un pueblo, pero como no es un pueblo, es una villa, está mal firmado ese tratado. Y por lo tanto, Llivia forma parte, se queda dentro de España. Y bueno, dentro de Cataluña, y Cataluña sigue administrando el territorio de Llivia a día de hoy, que está en medio del territorio francés. Como consecuencia de que no saben leer los franceses el tratado y pensaron que Llivia iba a pasar a formar parte de ellos, pero no fue así porque lo escribieron mal. Hay que saber leer. O sea, tenían que haber puesto pueblos y villas. Es que enlistaron todas las villas y pueblos que iban a pasar a formar parte de Francia. Y en lugar de ponerle a Llivia villa, le pusieron pueblo. Ah, sí pusieron Llivia, pero se equivocaron en lugar de villa, pueblo. Ajá, y no existe. Y como no era pueblo, era villa. En el derecho existe el hecho de que no existe ningún. Yo me llamo Martí Ferran Arevalo Niembro, y si yo me quito mi apellido, yo soy Martí Ferran Niembro, ese es mi primer apellido, y no hay ningún Martí Ferran Niembro en el mundo. Hay un Martí Ferran Arevalo Niembro, no un Martí Ferran Niembro. Es lo mismo que se aplica en derecho al Tratado de los Pirineos, que es que no existe ningún pueblo de Llivia, existe la villa de Llivia, que no estaba en el tratado. Y no servía el decir, ay, fue un error, no.
Después de cuando se firma el tratado, pues hay que saber ¿cómo se llama? Sí. Hay que revisarlo bien. Hay que revisarlo bien y tener un enclave estratégico del Río de Francia es muy importante. Sí, claro. Aprovechas los errores y ya está. Hay que aprovechar los errores. Bueno, entonces como consecuencia de la paz de los Pirineos, Cataluña pierde el Roselló y la Cerdaña. Una pregunta. ¿La paz de los Pirineos fue antes o después de la Primera República? Es que la Primera República se extingue como consecuencia de la paz de los Pirineos, que finalmente la guerra la ganan los españoles. Pues. ¿No? Era la Primera República y vino la paz de los Pirineos. Sí, vino la paz de los Pirineos porque la guerra la ganaron los franceses. La guerra grande, pues la guerra pequeñita de los segadores lograron tomar muchos territorios españoles y para quedar a medias, los franceses le dan el Roselló y la Cerdaña y Cataluña sigue formando parte de España, pero se respetan sus fueros. O sea, se respeta el parlamento, se respeta las Cortes Catalanas, se respeta el Consejo de Asientos y el Consulado de Mar. Se respetan y no son abolidos. Este es un mapa de la época, decías que había sido 14 años la guerra. Pues 14 años Cataluña estuvo muy involucrada con Francia y este es un mapa en el que se hizo en esos 14 años, en el que se ve, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, ¿no? Suecia, Noruega, y ve que Cataluña está separada del resto de España, porque en estos 14 años no formó parte de... ¿De qué año es ese mapa? Digo, para hacerme una foto y ponérmela en mi WhatsApp. Más o menos de... Pues es que no sabía decir la fecha exacta, ahorita te la... Sí, estará por ahí. ¿Dónde te salió? ¿En qué...? Yo busqué mapa Europa Cataluña. Mapa Europa Cataluña. Luego sigue esto, sí, vale. en el grupo de WhatsApp. Que está bueno esto. Lo paso. Pero vean, Cataluña aparece como estado independiente de Francia y España. Italia, por ejemplo, también aparecía marcada, el Sacro Imperio Romano Germánico, etc., ¿no? Y luego de esto, pues, después de los desórdenes causados por la guerra de los segadores, que como curiosidad ya habíamos hablado de que la bandera de Cataluña viene de la mano del rey francés en el escudo, ¿no? Habíamos hablado que el Parlamento catalán viene de las Cortes Catalanas. Bueno, el himno de Cataluña viene de la guerra de los segadores, que se conoce como Els Segadors. Y en este himno se cuenta, el texto original es un canto de la época, es un texto romántico, etc. Pero luego posteriormente se adapta a un himno en el que se dice, por ejemplo, yo cuando le platico a la gente sobre Cataluña, les digo, mira, nada más para que leas el himno, es exageradamente fuerte. En el himno dices, vamos a agarrar las OCED, sí, más o menos, y vamos a cortarle la cabeza a la gente. En pocas palabras, eso es lo que dices en el libro, ¿no? Y dices, el coro es Bon cop de fals Segadors la terra, o sea, da un buen golpe. Es un himno muy fuerte, es muy explícito, y de hecho, cuando Cataluña recupera su autonomía, después de la muerte de Francisco Franco, se tiene que elegir entre el Segadors y el Canto a la Señora. No sé si no lo he oído, pero es el Canto a la Señora que... Sí, pero no me lo sé. Y se tiene mezcla en los segadores. Y cierta parte de la población catalana dice que ese himno es muy fuerte y es demasiado explícito, porque la verdad es que cuando lo lees y dices que hay que expulsar y lees que tiene que... Cataluña triunfante volverá a ser rica y plena. Atrás de esta gente tan ufana y tan soberbia. Esto de que decíamos de que la guerra de los segadores fue en contra de la monarquía austríaca, que cobraba muchísimos impuestos. Cuando dicen ufana y tan soberbia, es precisamente esto, ¿no? Buen golpe de os, segadores de la tierra, buen golpe de os. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny, volem ver las eines. O sea, hay que estar alerta para que cuando venga otra vez la sublevación tengamos las herramientas bien afiladas. Es un himno muy fuerte, ¿no? Y este es el escudo de Cataluña, el himno de Cataluña, ¿no? Y luego ocurre la Guerra de Sucesión Española, que ya va a ser lo que marque el inicio de la represión contra Cataluña. Y lo vamos a ver porque Carlos II, el hechizado que hablábamos antes, muere por consecuencia de la hemofilia, muere dejando sus territorios al rey francés, porque tenía parentesco con el rey francés y en su testamento estipula que le va a dejar esos territorios al rey francés. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si era parte del Reino de España dice que eso no es justo, y si era parte de Europa dice que cómo va a ser posible que Francia y España estén unidos en el mismo reino. Así que el rey francés delega sus derechos en otro de su familia,
y se pelean el pretendiente francés contra el pretendiente austriaco. ¿Quién apoya a los austrias? Bueno, Gran Bretaña apoya a los austrias, Austria lógicamente apoya a los austrias, el Sacro Imperio Romano apoya a los austrias, Portugal apoya a los austrias, y dentro de España no hubo unidad con respecto a la decisión de que quien heredase la corona fuese un Borbón. La corona de Aragón celebró cortes y en las cortes dijeron que no iban a aceptar ningún rey Borbón, precisamente porque no íbamos a permitir que una dinastía Borbón que es tan centralizadora, que es tan corrupta y que se dedica a acumular poder, gobernase los territorios de la corona de Aragón que habían sido gobernados bajo el sistema de confederación. Así que los territorios de la corona de Aragón dicen que no van a permitir que haya un rey Borbón, ¿no? Vemos que en este conflicto se mete la mitad de Europa. La mitad de Europa se comienza a decidir el futuro sobre el reino de España, ¿no? Y es como el reino de las Españas contra el reino de España. Porque la concepción del Borbón era una España igual, ¿no? Y el concepto austríaco era una España plural, una España multicultural. Bueno, vemos que el archiduque Carlos, que es el pretendiente al trono austriaco, el pretendiente al trono español por parte de los austrias, promete restablecer todos los pueblos y libertades que fueron algunos suprimidos durante la Guerra de los Segadores. Y si bien Navarra, como curiosidad, permanece fiel a la decisión de Felipe III, creo que es Felipe III, o de Felipe IV, es Felipe IV, según yo, ¿cómo se llama? De Felipe IV había dicho que quien no la apoyase en la guerra, iba a perder sus pueblos y sus libertades. Entonces, finalmente, la guerra, como tal, en batallas, la ganan los austrias. La guerra es ganada por los austrias en batallas, pero el archiduque Carlos decide renunciar al trono de España. ¿Por qué? No es sabido históricamente por qué, pero las batallas las ganaron los austrias. Y Cataluña de repente se ve que ganaron las batallas, pero su pretendiente renunció al trono. Y Cataluña es el único territorio que dice, ¿sabes qué? A mí me da exactamente igual. Yo voy a permanecer fiel al archiduque Carlos y todo el que ella renunció a sus derechos sobre el trono de España, yo voy a permanecer fiel a su mandato y a lo que él dijo. Y Cataluña se niega a rendirse, Cataluña se niega a quitar las armas y las cortes catalanas aprueban en Consejo Extraordinario seguir con la lucha. Y eso es, a mi opinión, una cosa muy valiosa porque te das cuenta que todo el resto del Estado español y todos sus aliados están en contra tuya y tú ya sabes que vas a perder la guerra porque es muchísima gente la que está en contra de ti. Pero aún así decides mantener fiel a tus principios, te decides mantener fiel a tus costumbres y dicen, por la conservación de las libertades, privilegios y prerrogativas, los catalanes, que nuestros antecesores a costa de su sangre gloriosamente alcanzaron, o sea que gracias a la sangre de los catalanes tenemos todas las libertades y privilegios, y nosotros nos debemos a sí mismo mantener las cuales no nos han sido tomadas en consideración ni en Urchet ni en L'Hospitalet. El tratado que termina con la guerra de sucesión española es el tratado de Urchet, en el que se dice que el que va a gobernar es el pretendiente francés. Pero dicen que ni en Urchet ni en L'Hospitalet, que es otro tratado que se celebra, se respetaron las voluntades de los catalanes de seguir con sus libertades, privilegios y prerrogativas. Y sabiendo Cataluña que esa guerra le iba a perder, decidió permanecer en la guerra. Se organiza un ejército de la nada porque no tenían, o sea, porque el ejército